Vamos a hacer el estudio de Parashá Bealotejá. Estamos en Bamidbar, libro de Números. En esta Parashá Dios va a pedir a Aarón, va a ordenar a Aarón el encendido de la menorá, cómo tiene que hacerse. También vamos a hablar de esta Parashá de la consagración de los Levim. También vamos a tener otro tema que lo voy a desarrollar, que es el pedido de carne del pueblo. Y por último, la pelea familiar típica entre Miriam, Aarón y Moshe. Después de esta Parashá, la Parashá siguiente va a ser la Parashá Lech Lejá, que es el dictamen divino de que esa generación no va a ingresar en la tierra prometida. La pregunta es, ¿y para qué salieron de Egipto? Vamos a encontrar la respuesta en esta Parashá, no en la siguiente. La siguiente va a ser la consecuencia de lo que nos va a mostrar la historia en este momento. ¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve la historia? Se corta el audio. Ahí, se corta el audio. Ahí estamos. ¿Para qué sirve la historia? La historia sirve para dejarnos enseñanzas. La menorá tenía que ser encendida desde el centro hacia los costados. La menorá tenía que ser encendida. Necesito otra cosa para continuar. Se corta el audio y después no va a salir en el ¿cómo es? En el video, y después la gente lo puede escuchar y todo eso. Bien, ¿para qué sirve la historia? Baja un poco el audio, por favor. ¿Para qué sirve la historia? Si no retumba. ¿Para qué sirve la historia? Para dejarnos enseñanzas que tenemos que repasarlas vez tras vez. Porque el aprendizaje es cíclico. Pasamos siempre por el mismo lugar, pero vamos comprendiendo algo nuevo. ¿Cómo le pide Dios a Aarón que encienda la menorá, que encienda el Ner Tamid, lo que alumbra hacia el frente? Generalmente, ¿cómo alumbran las cosas? Del frente hacia los costados, hacia afuera, porque queremos alumbrar lo externo. En este caso, la menorá apunta al centro. ¿Por qué? ¿Qué es el centro? El centro es comparable con la Neyamá. La Neyamá se encuentra en este lugar, en el entrecejo. Se conoce como el tercer ojo, el ojo de la Nebuá, de la profecía, hay muchas definiciones. No importa, es ahí donde está la Neyamá. La Neyamá no está acá, no es un sentimiento. No es un sentimiento. Es una clara visión de la divinidad y es el desarrollo de la espiritualidad. Entonces, si encendemos la Neyamá, vamos a hacer luz a donde estamos. Porque la menorá tenía la función de alumbrar el arca, donde están las tablas de la ley, por llamarlo muy simple, y los panes de proposición, los panes de Shabbat, los panes que estaban arriba toda la semana, arriba de la mesa, de semana a semana. ¿Esto qué es? Que la luz divina ilumina nuestros dos mundos, el espiritual y el material. Pero además es una responsabilidad para Israel, porque Israel tiene que ser Or Legoim, luz a las naciones. Moshe es el siervo de Dios que trajo la Torá, pero Yeshua vino a completar la obra de Moshe. ¿Por qué? Porque vino a enseñar definitivamente cómo vivir la Torá. ¿Qué hizo Israel? Guardó la Torá, para proteger la Torá. ¿Qué tenemos que ser? Un espejo para la humanidad. Y en vez de ser un espejo para la humanidad, terminamos siendo un espejo para nosotros mismos.
Y entonces no cumplimos con el propósito básico por el cual se nos dio la Torá. Y Dios varias veces nos ha castigado por eso. Y seguimos sin aprender. ¿Qué sentido tiene tener semejante revelación y no compartirla? El sentido de la superioridad. Soy superior porque tengo tal o cual conocimiento. Y quien tiene más conocimiento tiene un grado más alto de poder sobre el otro. ¿Cómo repercute esto en la espiritualidad de la humanidad? Que seguimos estando en épocas oscuras. Simplemente es eso. Se ha dicho que los 2000 años de destierro es para que la Torá sea llevada a todas las naciones. Por eso hay comunidades judías en distintos lugares. Sin embargo, el pueblo de Israel sigue sin abrirse a las naciones. Y por el famoso dicho de que la Torá no se impurifique, impurificamos a la humanidad. Porque no le damos el proceso de purificación que la Torá ha enseñado. Es un círculo vicioso del cual es muy difícil de salir. Y la única forma de salir, justamente la única forma de salir, es vivir los mandamientos divinos con un corazón muy simple. ¿Por qué? Porque si no los caminos son muy intrincados y caemos en tecnicismos y en legalismos y en rituales que no tienen base y que solamente son hechos para mantener la cohesión de un grupo. Y en vez de abrir la puerta de la espiritualidad, generamos gente que no piensa. ¿Qué es lo que dijo Dios? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Da'at, conocimiento, es el conocimiento que Dios da en nosotros. El conocimiento es dado, pero tiene que ser recibido. Y si no hay recepción de conocimiento, estoy ciego. Y si estoy ciego, cualquiera me dice cualquier cosa y me parece que es así. Y mientras sea así, somos ciegos, guías de ciegos. La consecuencia de eso es que no somos felices. Porque ¿para qué nos ha creado Dios? Para hacer luz, para ser felices. Tan simple como eso. Y lo hemos complejizado en religiones, en divisiones y en tontería humana. Bien. Resulta que los Leví son consagrados para el servicio. Y entonces Aarón y Moshe nombran a los 22.000 para el servicio en el tabernáculo y los ungen con aceite. Pero el vulgo, el pueblo, se dice que los Erer Rab, la muchedumbre que se había con Israel, se quejó. ¿Por qué se quejó? Porque querían carne. Basar es igual que Yetzer Hará. Basar, carne, físico, es igual que Yetzer Hará, el impulso del mal. Hay dos interpretaciones. Vamos a ir por el Pshat y por el Sod. El Pshat lo simple, el Sod lo místico. El Pshat querían carne, querían comer carne básicamente. Estaban cansados de comer el man que Dios le daba del cielo.
Y entonces ellos dicen, queremos carne nosotros. Queremos hacernos un pucherito o un asadito. Estamos cansados de esa cosa que baja de ahí arriba, que además no depende de nosotros. Porque Dios la da cuando Él quiere. Y si Dios no me lo da más, ¿qué voy a comer? Simple como eso. Comenzó ahí la queja, ¿y con qué siguió? Con el pueblo de Israel. Entonces ahí tenemos ya la división. Las personas que se unieron a Israel e Israel. ¿Por qué camino tomó Israel? Por el camino de la oscuridad. En vez de ser luz, fue oscuridad. Sí, ellos tienen razón, estamos cansados de esto, queremos carne. Por eso tenían carne. Si tenían ganado. Si salieron de Egipto con ganado. ¿Por qué pidieron carne? Y es más, Dios le mandó carne. ¿Qué le mandó? Codornices. Y le mandó, y le mandó, y le mandó. ¿Vieron cuando uno quiere comer asado? Es rico. Comes hoy, come mañana, come pasado. No querés ver más el asado. Te saturaste de asado. Un mes. La Torá dice que le salía la carne por los dientes. Es muy expresivo, estaban hartos de carne. Entonces, ¿querés carne? Toma, acá tenés carne. Date cuenta que el problema no es la carne. Basar por Yetzer Ra, impulso del mal, significa idolatría. Significa, dame carne, dame mujeres para tener orgías sexuales, pero en el sentido religioso. Por fertilidad. Que era la costumbre que teníamos en Egipto. Queremos eso nosotros. No queremos tantos mandamientos. Todo esto pasó después de Ar Sinaí, de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Con todas las cosas que se vieron, las luces, las voces. 2 días le duró. 2 días le duró. Así somos. Pan para hoy y hambre para mañana. 2 días. Queremos carne. Bárbaro. Rav Shaul en 1 Corintios toma todo este texto y lo habla desde el sol, desde lo místico. Por eso él dice, no seamos idólatras, no cometamos idolatría. Porque así ha sido interpretado por Israel. Dejaron el camino de la Torá. ¿Por qué? Porque tenían poca fe de que Dios les iba a dar maná todos los días. Ellos querían carne. ¿Por qué no mataron su ganado? No, Dios, yo no te doy, vos dame a mí. Vos me pedís sacrificio, el ganado para el sacrificio, pero la comida me la tenés que dar vos. ¡Qué interesante! O sea, Dios, dame, a mí, a yo, dame. Hacete cargo de mí. ¿Querés que me haga cargo de vos? ¿Querés carne? Te va a salir por las orejas la carne. Dicho y hecho. Pero en Egipto vivíamos mejor nosotros, al fin y al cabo. ¿Qué hacemos acá en el desierto? Allá teníamos melones, cebollas, pepinos. Teníamos todo. ¿Para qué nos sacaste al medio del desierto? Si yo tenía todo. ¿Para qué me sacaste? ¿Para llevarme a una montaña donde no hay nada? ¿Para darme una revelación a través de uno que se llama Moshe, que nos manda además? Y ahora tenemos que pasar por todo este desierto para ir a una tierra que vos prometiste. Pero ya tenía todo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Así que esa generación, a diferencia de lo que dice el rabinismo clásico, que eran santos, justos y perfectos, en realidad era una generación bebé. Hagan, cárgose de mi vida. Yo era esclavo, pero tenía todo. Me daban de comer, me daban de beber, y listo. Si trabajaba haciendo ladrillo, bueno, está bien, pero tenía lo que quería. Si yo no necesito más. Pero no tenías la revelación divina. No tenías un principio de vida. No tenías un principio rector a dónde ir. O sea,
eras un esclavo miserable. ¿Querés libertad? Hacete cargo. La libertad es hacerse cargo de sí mismo. Para eso, Dios nos da su voluntad, nos enseña cómo seguir, el Mesías nos da la mano, todo muy lindo para andar a cruzar el desierto. Cruzás el desierto, Dios te da el maná. ¿Qué es el maná? Aparte de esa cosita blanca que caía de por ahí, dicen nuestros sabios, de manera muy buena, muy inteligente, que tenía el sabor que uno quisiera. ¿Pero de qué dependía eso? Del nivel espiritual. Cuanto más era el esfuerzo espiritual que uno hacía para conectarse con la divinidad, el sabor del maná iba cambiando. Interesante. Pasaba de chocolate a helado, de helado a asado, de asado a pollito con papas, iba cambiando los sabores. Pero si no te ocupabas de desarrollar la espiritualidad, comías siempre lo mismo. ¿Qué pasa cuando comemos siempre lo mismo? A la tercera comida ya no lo queremos ver. Entonces viene el rebote, queremos carne. ¿Qué es esto? ¿Es verdad que Dios te da todas las cosas materiales? Pero hay que hacerse cargo de sí mismo. Y si no cargas el yugo de la Torá, entonces caes con el vulgo, caes con la oscuridad. Y eso le pasó a Israel. A los santos, justos y perfectos les pasó eso. La consecuencia. Moshe, el líder, el que hablaba con Dios, el que lo esperaban para ver qué era lo que tenían que hacer, el que le iban a preguntar cada cosita porque nadie sabía resolver nada, nadie se hacía cargo de sí mismo, le dije a Dios, basta, me cansé, no soporto a este pueblo. Entonces Dios le da 70 ancianos que van a tener parte del espíritu de profecía que tenía Moshe. La profecía es un nivel de desarrollo. Parte del desarrollo de Moshe fue compartido con 70 ancianos. Ya el peso es menor. ¡Qué bueno! Terminó eso y la hermanita de Moshe, Miriam, la buenita, habló mal de él. ¿Por qué? ¿Qué hizo Moshe? Se juntó con Zípora, con la mujer cushita. La mujer cushita, hay dos interpretaciones, como siempre pasa, que era Cush, de Etiopía, y otra que era Zípora, su esposa, de Tzipur, pájaro que vuela, pájaro hermoso. No está claro. Entonces fue Miriam y le dijo a Aarón, ¿viste lo que está haciendo Moshe? ¿Viste? ¿Acaso nosotros no somos como él? ¿No habla Dios con nosotros como habla con él? ¿Qué le estaba diciendo Miriam a Aarón? ¿No somos iguales que él? ¿Por qué él manda? Él es un pecador, pecó, malvado. Su hermana, su propia familia, no otro, su propia hermana. Y como siempre, que me disculpe la tradición rabínica, ¿qué hizo Aarón? Se lavó las manos. Es tan fácil lavarse las manos. ¿Por qué se lavó las manos? La Torá claramente no habla de ningún tipo de reacción de Aarón. Aarón, el hermano de Moshe, escuchó la Yonará, escuchó a Miriam hablar mal y no fue capaz de decir, Miriam, te estás equivocando. El que calla, otorga. ¿Se dan cuenta que es hacerse responsable y no hacerse responsable? Entonces tuvo que intervenir Dios. Lo llamó a los tres. Vengan, vamos a hablar. Moshe habla conmigo
panim le panim, de su interior a mi interior. Ya lo vamos a ver esto cuando sigamos en la clase de hebreo. De su interior a mi interior. Se traduce como de rostro a rostro. Lo dejamos ahí. Es de su interior a mi interior. Bárbaro. El resto recibe profecía, pero por visión o a la noche. Pero el único que es panim le panim, de lo interno a lo interno, es Moshe. Y dijo Aarón, sí, la verdad que sí. Aarón va por donde le conviene. Con tal de que el otro no se enoje, va por donde le conviene. Si habla Dios, voy con Dios. Si habla Miriam, voy con Miriam. Eso no es mantener la paz. Es no hacerse cargo de las situaciones, que es muy diferente. No hay que confundir mantener la paz con no ser responsable. Y Miriam fue atacada, entre comillas, por la tzara, por la lepra. ¿Qué hizo Moshe? Escuchen, por favor, mis queridos talmidim de hebreo. El la refa nala. Por favor, Dios, cúrala. Por favor, Dios, cúrala. Esa fue toda la oración de Moshe, de la cual sacamos varias conclusiones. Uno, no hay que estar 24 horas rogando algo a Dios y que por favor y que tal y que tal y que tal. Si hay fe y hay justicia en lo que digo, con el solo hecho de decirlo una vez, alcanza y sobra. La oración no es porque Dios la necesita, es porque nosotros la necesitamos. Dos, Moshe no tuvo rencor con Miriam. Pidió por ella. Tres, fue curada instantáneamente, pero una semana afuera del campamento impura porque se había equivocado. Pero no era Miriam la hermana de Moshe, no estaba en un lugar de privilegio. Para Dios no hay privilegios. Lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro. Te equivocaste, pasá por el ritual por lo que corresponde. Acuérdense que Dios tiene dos atributos, misericordia y justicia. ¿Dónde está la misericordia de Dios ahí? La curó inmediatamente. ¿Dónde está la justicia? 7 días hasta que aprendas. ¿Y Aarón? Se cayó la boca, otra vez. No le dijo Aarón a Dios, perdonale y todo lo demás. Lo hizo todo Moshe. Difícil la vida para Moshe, ¿verdad? El pueblo era insoportable, que no quería nada. Su propia familia, que también hablaba mal de él. Era difícil, era bastante difícil. Resumidas cuentas, Dios nos quiere otorgar una vida muy sana, muy linda. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nos quedamos con Egipto. Siempre nos quedamos con Egipto, porque es más cómodo. ¿Quién se hacía cargo en Egipto de Israel? Los explotadores, los egipcios. Se hacían cargo de Israel. Cuando Israel se tuvo que hacer cargo de sí mismo, falló. ¿Por qué? Porque no asumió la responsabilidad. El Estado de Israel actualmente, nacido en 1948, es el producto del esfuerzo de aquellas personas que dijeron, no esperemos más. Intentemos volver a la tierra.
El 10% de la población de ese estado pertenece a un cuerpo de personas denominados la ortodoxia, que aún creen que David Ben Gurión no era un buen judío, que aún creen que el sionismo, una idea política de cómo volver a la tierra, no era algo que tiene que ver con la espiritualidad. Sin embargo, usufructúan lo que ha hecho el sionismo viviendo en el Estado de Israel. Y les gusta. Eso está bárbaro, ¿eh? Buenísimo. Y utilizan todos los planes posibles que paga el Estado. ¿Y quién lo paga eso? La gente común. Pero los justos, santos y perfectos rechazan lo que hace la gente común. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. ¿Sabe qué trae eso en la sociedad israelí? Una profunda división. Profunda división. 90% de la población en Israel no quiere saber nada con la ortodoxia, y se va muriendo la esencia, que es la vivencia de la Torá. Fíjense que se repite la historia, queremos carne. Nos oponemos a la voluntad divina. Cuando nos leemos la historia, y empecé con esto, ¿qué leemos de la historia? Son ejemplos de vida, maravillas que Dios hace. Si uno lee las guerras de Israel, cómo se ha sostenido el Estado, hay milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Increíble que 6 millones de personas puedan subsistir a 200 millones de personas que los quieren destruir. Es una maravilla divina. Y en vez de ver la gracia divina, la rechazamos. ¿Por qué? Porque todos tienen que ser como lo enseña la religión. ¿Y quién enseña la religión? Los hombres. Y en vez de ser luz para las naciones, somos un grupito selecto que controlamos, que se pretende controlar la espiritualidad. En ese sentido, es entendible el rechazo que tiene la ortodoxia respecto al judaísmo mesiánico. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy simples. Y en el judaísmo mesiánico no caemos con la regla estricta. No caemos con las exigencias humanas. A nosotros nos interesa lo que Dios ha pedido en el monte Sinaí y lo que Yeshua ha aclarado de cómo tiene que ser vivido. El hombre puede ser esclavo de sí mismo sin darse cuenta. Y puede estar cegado sin darse cuenta. Y cuando pasa eso, Dios te mete en muchos problemas. Porque si estás capacitado para más, Dios te va a exigir más. Hasta que se te abra el corazón. ¿Qué seguimos? ¿Una religión o una revelación? Revelación es Torá al monte Sinaí. No lo que siente mi corazón, lo que yo vi. No. Una religión o una revelación. ¿Qué seguimos? Una revelación que Dios ha dado al pueblo
de Israel. Una religión, nos vamos al lugar de la religión, que puede ser muy linda, muy atrapante, culturalmente me enloquece, pues una religión, con condicionamientos humanos. ¿Cómo termino ahí? Pidiendo carne. Y Dios que me ofrece maná, el alimento espiritual, que puede tener el sabor de la carne, de la fruta, de la verdura. Es decir, Dios nos ofrece todo porque ya se nos ha revelado. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos detrás de lo humano. No hay peor esclavo de sí mismo que quien quiere ser esclavo. Pero para romper la esclavitud hay que ser muy valiente, porque hay que atravesar el desierto y hacerse responsable de vivir realmente lo que Dios nos ofrece. ¿Y a dónde nos quiere llevar Dios? A la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? El jardín del Edén. ¿Qué es el jardín del Edén? El estado ideal. ¿Qué es el estado ideal? Aquello por lo cual hemos sido creados. Y mientras no hagamos eso y no pasemos por ese proceso, siempre vamos a vivir en angustias y en circunstancias que nos van a hacer sufrir. Así que Egipto es muy lindo, pero ahí perezco, ahí muero, porque estoy vacío. La tierra prometida es lo ideal, pero hay que pasar por el desierto. Así que no hay opciones. Lo peor que podemos hacer, porque es lo que produce más sufrimiento, es querer salir de Egipto, estar en el desierto, y cuando estoy en el desierto, querer volver a Egipto. O cruzo o no cruzo. O crezco o no crezco. Porque si me quedo en la mitad, en el desierto, muero. Esa generación no ingresó a la tierra prometida. O me abro a la divinidad o me voy con lo humano. Es o una cosa o la otra. Las dos al mismo tiempo no funcionan. La última reflexión. Pobrecito Moshe. El pueblo se le quejaba a él. La familia hablaba mal de él. ¿Y qué hizo Moshe para cargar con todo eso? Nada. Dios lo llamó y le dijo, vení, vos vas a hacer tal cosa. ¿Fue retribuido por todo su esfuerzo? Sí. Moshe hablaba con Dios panim de panim, de su interior al interior de la divinidad. No importa después si la historia de Moshe la conocemos hoy en día y él quedó para las futuras generaciones, eso es la verdad que hay que pasar lo que pasaba. Dirigir un pueblo, tener una conciencia de Dios tan desarrollada y ser atacado por sus propios pares. Hay que pasarlo eso. ¿Sí? Y después de todo vamos a ver, como siempre hacemos, que él no entró en la tierra prometida. Tampoco él entró. Fíjense ustedes. Sin embargo, su desarrollo fue máximo. Al punto tal que hablaba con Dios de su interior al interior de la divinidad. Sin religión y en libertad. Por eso esta parashá tiene todos estos temas que nos dejan la última reflexión. Dios le pidió a Israel que sea luz a las naciones. Or legoim. Que alumbre para que todos puedan caminar. No caigamos en el error de lo humano.
demos un paso más. Tomemos la revelación divina, vivamos la revelación divina, y entonces vamos a cumplir con la voluntad divina. Para eso hay que crecer. Hay que hacerse responsable de lo que Dios nos revela. Y hay que relacionarse con el Mesías que ya vino. Tuve la oportunidad de estar en una comunidad ortodoxa, que es como el pilar del judaísmo actual, tal cual, no importa. Y el pensamiento fue, cuando les dije que yo era judío mesiánico, el pensamiento fue: si Yeshua es el Mesías, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? Ya no tiene ningún sentido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el judaísmo como religión? Como religión, ¿qué hace el judaísmo? Reemplaza un montón de cosas que nosotros ya las tenemos incorporadas porque creemos que Yeshua es el Mesías. Es verdad, el Mesías vino. Es verdad, el judaísmo es una hermosa cultura, muy bonita. Está arraigada en la espiritualidad, es muy cierto. Pero también tiene muchas cuestiones humanas. Y esas cuestiones humanas nos terminan haciendo bebés espirituales. También. Claro, yo se los digo con conocimiento. Cuando no tenemos ese conocimiento, nos parece que lo otro es lo fantástico. No se confundan. Si fuera tan fantástico, Israel sería luz a las naciones. Y es interesante, Israel es luz a las naciones en tecnología, en viajes, en economía, en ciencia, en medicina, pero seguimos tropezando en la Torá. Seguimos tropezando en la Torá. ¿Por qué será? Las investigaciones médicas del Estado de Israel son las más avanzadas del mundo prácticamente. 6 millones de personas traen conocimiento continuo al mundo. Y somos reconocidos en ese ámbito, como en tecnología, como en defensa militar, como en lo que fuera, en todos lados. Pero nos seguimos tropezando con la Torá. Algo no funciona, gente. Y llevamos 5.000 años ya. No caigamos en esa trampa. Y podamos ver que Dios se nos ha revelado y que Yeshua nos tiende su mano. Shabbat Shalom. Muy bien.